Entramos al bautismo del Señor Jesús. Hemos leído Lucas. Si se dan cuenta, no sé si se dieron cuenta que apenas son 2 versículos. Mira qué poquito, ¿verdad? Para el bautismo del Señor, y básicamente los demás evangelios son igual. Sí, tienen sus Biblias, vamos a leer algunos pasajes más. Y siempre es bueno que tengan la costumbre de llevar lapicero, alguna libreta, algo. Especialmente cuando vemos la palabra de Dios, ya que a veces el Señor nos dice alguna cosa. De acuerdo a las concordancias de nuestras Biblias, supongo que las de ustedes también lo tienen. Vamos a leer Isaías 42. Y es que lo que sucede en el bautismo del Señor Jesús es el cumplimiento de una profecía. Es la profecía de Isaías 42. Les pido perdón si está un poco gastada mi garganta. Anoche hasta me pusieron a hablar y yo no estaba preparado para hablar. Isaías 42. Es un pasaje bastante conocido, creo que todos conocemos bastante el bautismo del Señor Jesús. Jesús llega con Juan el Bautista, le pide que sea bautizado. Hay ciertas diferencias, las vamos a ir contemplando con los evangelios, pero al final es bautizado el Señor Jesús. Cuando es bautizado el Señor Jesús, entonces se abren los cielos, baja el Espíritu Santo con forma de paloma o como paloma, es lo que dice la Escritura, y una voz del cielo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Verdad? Y básicamente ahí termina. Básicamente ahí termina, pero es bueno que veamos ciertos detalles precisamente para extraer lo importante de estos pasajes. El 42, solamente vamos a leer unos cuantos versículos. Dice, versículo 1, Isaías 42, 1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. En quien mi alma tiene contentamiento. ¿Se dan cuenta? Esa es la razón por la cual el Padre Celestial le dice: en él tengo complacencia. He puesto sobre él mi espíritu, ¿verdad? He puesto sobre él mi espíritu. Por eso es que el Espíritu Santo descendió con forma de paloma sobre el Señor Jesucristo. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y él que los despliega, el que los extiende, la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Ahí está el nuevo pacto, en el cual nosotros nos integramos por luz de las naciones. Te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Ahí están muchas escrituras que se refieren a nuestro Señor Jesucristo, tanto en su primera venida, ¿no?, que traerá justicia y todo lo demás, como que será luz a las naciones, y eso ya lo estamos viendo a través del Evangelio, y por supuesto al final Él es que traerá la justicia y paz a todo el mundo. Es un pasaje bastante importante, por favor, traten de memorizarlo, al menos aprenderla. La cita es muy, muy, muy importante porque nos habla del Señor Jesucristo y sus misiones mesiánicas. Pero no nos vamos a concentrar en este pasaje. Ahora vamos a otro pasaje, y este es de Juan, el Evangelio de Juan. Es cierto que no estamos viendo el Evangelio de Juan porque estamos viendo solo los sinópticos. Pero nuevamente llamo la atención a los 2 versículos nada más que tenemos del bautismo y los pasajes que tenemos nada más. Así que tenemos que ver otras cosas. Esto sucedió unos días después de la tentación del Señor Jesús. Juan 1. Entiendo yo que debe ser ubicado ahí precisamente porque
empiezan a unirse discípulos al Señor Jesús. Y la forma como habla el apóstol Juan, habla de este día, al día siguiente de ese. Entonces, la tentación, Juan no la menciona. Esto pasa entonces unos días después de la tentación del Señor, es decir, el Señor ya había pasado la tentación, los 40 días de hambre, de ayuno, etcétera. No vamos a ver la tentación ahorita, la tenemos que ver en 2 semanas. Pero simplemente hago esa salvedad. Versículo 29, 1:29, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él. Aquí Juan va a explicar, Juan el Bautista va a explicar, nos va a dar ciertos detalles acerca del bautismo muy importantes, y es que era la señal del Mesías. Y dijo, este es Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba viendo pasar al Señor, el Señor estaba pasando, y entonces dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua, para que fuese manifestado. Vean, esas partes son muy importantes. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. ¿No? Es el mensaje sobre el bautismo del Señor, todos lo conocemos. El Espíritu Santo descendió como paloma y permanecía sobre él, pero nos da detalles Juan. Yo no le conocía, nuevamente, lo repite, yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces había una profecía. Tenemos la profecía de Isaías, la acabamos de leer, Isaías 42. Y tenemos que unir ahí todos esos detalles, pero ahora tenemos una profecía que recibió precisamente Juan el Bautista. ¿La recibió en dónde? La recibió en el desierto. ¿Quién se lo dijo? Lo más seguro que el Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo dirigía a Juan el Bautista. Fue por el Espíritu Santo que él reconoció, aún estando en el vientre de su madre Elizabeth, reconoció al Señor Jesús ya en concepción, prácticamente en el vientre de su madre María. Y él ya lo reconoció desde ahí. Este reconocimiento lo vemos en Lucas, pero en Mateo, en el tiempo de su bautismo, vemos otro reconocimiento. Eso es muy importante. Si quieren, vamos a leerlo. Vamos a la porción de Mateo que nos habla sobre el bautismo del Señor. Y por favor tengan pendiente lo que aquí dice Juan. No le conocía. Yo no le conocía. Es Mateo 3. Mateo 3:13. Básicamente la historia es igual. No la vamos a leer toda porque son muchos pasajes. Pero hay un detalle importante. Mateo 3:13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Es aquí en donde vemos esas aparentes contradicciones. Algunos dirán, bueno, se está contradiciendo. Aquí Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti antes de que recibiera el Espíritu Santo. ¿Cómo así? Y antes, y mejor dicho, después, dice Juan el Bautista, a través del apóstol Juan, es el que nos da ese testimonio, él dice, yo no le conocía. Pues lo que pasa es que humanamente no le conocía, pero tenemos que recordar lo que dice Lucas. Por eso es que hay armonía entre todos los pasajes. Juan el Bautista reconoció al Mesías aún estando en el vientre de su madre. Pues por supuesto, ahora que venía el Señor a ser bautizado por él, pues entonces sí le conocía. Cuando habla de conocerle es entonces que no se había revelado ante él, tal como dice en Isaías, que aún no se había manifestado a Israel como el Mesías. Pero vean qué importante es. El Espíritu Santo tocaba el corazón de Juan el Bautista. Este es
el Mesías. Este es el que bautiza. Ahora, ¿no se estaba equivocando un poquito Juan el Bautista? Yo necesito ser bautizado por ti, tenías razón, y tú vienes a mí. ¿En qué se estaba equivocando? Se estaba equivocando en que no era el tiempo. El Señor Jesús en ese momento ni siquiera había recibido el Espíritu Santo. No era el momento para que el Señor Jesús, no era el momento para que el Señor Jesús bautizara a Juan el Bautista. Eso vino y eso sucedió hasta después. Recordemos, hasta el Pentecostés. Por supuesto, en ese momento Juan el Bautista ni siquiera estaba sobre esta tierra. ¿Hay imperfección un poquito en Juan el Bautista? Sí, yo le llamo así, imperfección, en su conocimiento. Conocía las Escrituras, era guiado por el Espíritu Santo, pero había una imperfección en los tiempos. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque vamos a ver más adelante, bastante más adelante, vamos a ver el final del ministerio y de la vida, obviamente, de Juan el Bautista. ¿Y qué tiene que ver esta imperfección? Tiene que ver esta imperfección. Es muy importante. No lo vamos a ver ahorita, pero simplemente les llamo la atención desde ya. Juan el Bautista conocía la verdad, conocía lo que tenía que hacer el Señor. El problema era el tiempo. Todavía no era el tiempo. Cuando regresemos a la vida de Juan el Bautista, vamos a ver eso. Bien, aquí dejamos a Juan el Bautista. Hasta acá en este momento dejamos a Juan el Bautista. Solamente hay una característica que quiero decirle al final, espero que no se me olvide, y que tiene que ver con el mensaje final. Pero aquí vamos a dejar a Juan el Bautista y vamos a retomar la historia de nuestro Señor y vamos a continuar en los evangelios sinópticos. Entonces el Señor Jesucristo, quiero que se imaginen como si fuera acá, el Señor Jesús entra al Jordán, va a Juan el Bautista para que lo bautizara, pero no solamente el Señor Jesús. Tenemos que pensar que hay una gran multitud. Hay una gran multitud. El ministerio de Juan el Bautista no era simplemente para que el Mesías se manifestara a Juan el Bautista, sino que se manifestara al pueblo, por ende al mundo, pero el mundo no iba a estar ahí presente completo, era a todo el pueblo. El Señor había bendecido el ministerio de Juan el Bautista y esto es muy importante. Había bendecido el ministerio de Juan el Bautista para que su hijo se manifestara al mundo. Ya vamos a llegar a eso con el sentido del mensaje. Así que había una gran multitud, estaban ahí en el río Jordán. Juan el Bautista estaba predicando, como ya lo vimos en unos mensajes pasados. Y llega el Señor Jesucristo, quiero ser bautizado por ti, toda la plática que tienen, la vemos acá. Pero al final entonces deja porque es necesario que cumplamos con toda justicia. Eso tiene que ver con el mandato de Dios. Si Dios ha mandado eso, tenemos que hacerlo. Si Dios ha dicho que hagamos estas cosas, tenemos que hacerlo. Eso es lo que tiene que ver. Pues entonces, Juan al final accede, bautiza al Señor Jesucristo. El libro de Lucas, el Evangelio de Lucas dice que él estaba orando y mientras estaba orando, cuando sale de su bautizo, entonces es cuando el cielo se abre. No viene una voz ni el Espíritu Santo vino del aire, no, el cielo se abre. Eso es muy importante. De hecho, el Evangelio de Marcos, no lo vamos a leer, pero el Evangelio de Marcos utiliza una palabra que significa que se rasgó el cielo. El cielo fue rasgado. Ahora quisiera que se imaginaran ustedes estando en ese lugar, estando ahí entre esa multitud. ¿Qué pensarían? ¿Se estarían durmiendo? ¿Estarían cansados? ¿Estarían aburridos? Se rasga el cielo. ¿Y qué había después? No sabemos, pero se rasgó el cielo. Era otra dimensión y era la dimensión de Dios. Pero en ese momento todavía no se habían dado cuenta hasta que empieza a descender esa apariencia, esa forma corporal.
uno de los evangelios uno de los evangelistas utiliza esas palabras, forma corporal de paloma. Otros utilizan el sentido de como paloma, pero existe un evangelio que menciona forma corporal de paloma. Y empieza a descender el Espíritu Santo y baja sobre el Señor Jesucristo y por supuesto una voz. Una voz gloriosa, una voz maravillosa, que por cierto se menciona otra vez en el tiempo de la transfiguración. Cuando lleguemos a la transfiguración vamos a ver eso. Y menciona de hecho las mismas palabras. Este es mi Hijo amado. Versículo 17, ya que tenemos abierto Mateo, podemos utilizar Mateo. Versículo 17, capítulo 3, Mateo. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Al menos Mateo utiliza 4 versículos, Lucas utiliza solamente 2 versículos. ¿Y qué pasó aquí? Se abrió el cielo, baja el Espíritu Santo con forma corporal de paloma y viene esa voz del cielo, una voz celestial, una voz maravillosa que no era cualquier voz, no era la voz de un ángel, no era la voz de una trompeta, no era la voz del Señor Jehová, que a veces no sabemos si era el Hijo, el Logos de Dios, el Verbo de Dios o el Espíritu Santo, no lo sabemos. Este es específicamente alguien que no nos cabe la menor duda de quién es. Es el Padre Celestial. Es el Padre Celestial, es el Padre glorioso. Y es el Padre Celestial dando testimonio acerca de su Hijo. A lo largo del Antiguo Testamento, el Señor ha tomado diferentes formas. El Logos tomó diferentes formas, se manifestó de diferentes formas, entre ellas la más famosa, el ángel de Jehová, el príncipe de los ejércitos de los escuadrones de Israel. Aquí estaba tomando una forma maravillosa, una forma preciosa. Los teólogos discuten, bueno, él era hijo antes, por siempre fue hijo, y esa situación de hijo, ¿qué significa? Y los teólogos discuten y discuten y discuten, y a lo más que han llegado es que el hijo es por siempre engendrado, así le llaman, por siempre engendrado. Y el padre es el que siempre engendra al hijo. Al final creo que no lo sabemos. Solamente para que nosotros entendiésemos, para hacer más claro la situación, la imagen en nuestra mente, se presentan como el Padre y el Hijo. Pero el Padre indica algo maravilloso. Dice mi Hijo amado. Aquí lo juntan. Los evangelios lo juntan. Perdón, los traductores lo juntan. Pero en realidad en los evangelios, en los manuscritos, está separado. ¿Qué quiero decir? Se menciona con respecto al Hijo o es mi Hijo, lo que se escribe es ho huyos mu. Y esto significa este es mi hijo o es el hijo mío. Eso es lo que dicen los manuscritos. Y algunos incluso están separados por coma y dice jo, dice después, jo agapetos. Jo agapetos. Lo cual indica, y hay algunos traductores que no utilizan el artículo, lo cual indica que en realidad el Padre dice, este es mi Hijo, el amado. El amado. Y estaba buscando esas palabras, esa forma, esa terminología tan importante, tan maravillosa me pareció. Y encuentro que existe otro, el amado, como un nombre. Efesios capítulo 1, no lo vamos a leer, ustedes lo pueden leer. Nos hizo aceptos en el amado, menciona el apóstol Pablo. Después de todas estas grandes cosas gloriosas, riquezas maravillosas, espirituales, él dice, nos hizo aceptos en el amado. Y amado es con A mayúscula, como lo utiliza ahí el apóstol Pablo. Y entonces me puse a investigar, ¿será que utiliza la misma palabra, agapetos? Y no utiliza la misma palabra.
No utiliza la misma palabra, utiliza una palabra compuesta, egapetomen. Es una palabra diferente, pero más que nada es una palabra compuesta. Y la verdad es que ningún diccionario ha logrado de entender qué significa esa palabra. Solamente lo indican como el amado. Pero si nos queremos, si queremos pensar en la teología un poquito de todo lo que eso significa, y en mi opinión, creo que significa que Dios, el Padre Celestial, estaba declarando a su Hijo, y por eso la iglesia primitiva tomó ese como uno de los nombres del Señor Jesucristo, el amado. Porque el Señor Jesucristo es la razón de vida de Dios, la razón del amor de Dios. Todo lo que hace Dios lo hace, o todo lo que hace el Padre, si queremos ser más específicos, lo hace por su Hijo y para su Hijo. Él es la definición, Él es el propósito y Él es el fin. Por eso no debe sorprendernos aquellas frases que habla el apóstol Pablo, que todas las cosas fueron creadas para Cristo, por Cristo y para Cristo. Todo le pertenece a Él. ¿Y por qué todo le pertenece a Él? Porque es al que el Padre ha amado desde la eternidad y para siempre lo amará, de tal modo que todo lo hace por Él. Y qué terminación tan importante, ¿no? El entender que ese hombre que en ese momento que nos estamos imaginando que estaba siendo bautizado, ese hombre es la razón más valiosa de existir y de ser de Dios. Y así podemos ir profundizando más y más en la teología. ¿Saben, hermanos, por qué este pasaje es tan importante? Aparte de lo que ya les dije. ¿Saben? Nosotros somos así. Nosotros somos así. Para que sea algo importante tiene que explotar, ¿no? Tiene que ser grande, tienen que poner hojas y hojas y hojas. Esto es importante, entonces hay que hacer hojas y hojas y hojas. Acabamos de leer Lucas, leyeron Lucas, 2 versículos nada más. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 versículos en Mateo. No voy a decir que es el pasaje más importante de la Biblia, pero sí definitivamente es uno de los que casi se lleva el premio. ¿Por qué? Porque nunca vamos a ver la manifestación física de la Trinidad. La Trinidad está aquí. Ese es el principio del ministerio del Señor. Sí, tenemos que, bueno, tendríamos que conocer bastante del Antiguo Testamento, pero al menos los primeros capítulos. En los primeros capítulos, los 3 primeros capítulos de la Biblia, vemos a Dios trino hablando y creando. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos esto, hagamos aquello. Al salir del huerto del Edén, cuando el hombre peca, cuando es desechado, toda esa gloria y majestad de la Trinidad se esconde, se aparta. Por eso los judíos no creen en la Trinidad. Por eso nadie cree en la Trinidad. De hecho, les ofende la idea. Pero aquí lo que vemos, y por cierto, haga la aclaración que es ante una gran multitud en aquel entonces, lo que estamos viendo es la Trinidad otra vez manifestándose al hombre. Podemos pensar cuán grande es eso. Después del huerto del Edén, eso ya nunca más pasó. Y venía el Espíritu Santo y se manifestaba el Espíritu Santo, daba la palabra de Dios, venía el Logos, también daba la palabra de Dios, o era el que hacía las maravillas, se manifestaba como el ángel de Jehová.
Pero aquí no hay pierde. Aquí no hay forma de cambiar las cosas. Ah, es que este es un ángel. No. ¿Quién está hablando? El que está hablando es el Padre Celestial. Declarando a su Hijo Jesucristo como su Hijo, el amado. Al que amaba por sobre todas las cosas. Y es en Él en quien Él se complace. Lo estaba declarando como el Mesías. Y por supuesto el Espíritu Santo, que es de esas formas maravillosas que hizo el Espíritu Santo. Lo vemos en el tiempo del Pentecostés manifestándose en esas lenguas de fuego. Es nada más una forma corporal. Así como lo hizo acá, en forma de paloma. Forma corporal de paloma. De la misma manera lo hace en el Pentecostés. Aquí se manifiesta de esa forma para hacer entender, ya ha regresado la Trinidad. Aquello que pasó en el huerto del Edén, ahora Dios lo está revirtiendo. Aquello que hicieron los hombres, ahora Dios lo está revirtiendo. De verdad, ha venido el reino de Dios, porque Dios se ha manifestado y Dios empieza a manifestarse al hombre completamente. Es un maravilloso pasaje. Y por supuesto lo que estaba comentando sobre el Hijo. Este es mi Hijo. Este es mi Hijo y está entre ustedes. Esto es lo que yo más amo y ahora lo entrego para ustedes. Qué maravilloso. Es un momento glorioso para que se den cuenta que los momentos gloriosos, majestuosos, excelsos, no necesitan mucha gente, no necesitan un gran renombre, no necesitan mayor cosa. El Dios Trino manifestándose otra vez. El único lugar donde vemos eso son los primeros 3 capítulos de la Biblia, en Génesis, de ahí ya no los vemos más. Vemos que se van manifestando uno al otro y a veces no se sabe quién es exactamente, si es el Espíritu Santo, si es el Logos o incluso si es el Padre Celestial. No lo sabemos. Pero aquí vemos exactamente, físicamente, a la Trinidad manifestándose corporalmente al hombre, haciéndose entender. Por eso el Espíritu Santo se manifiesta así. Se manifiesta para hacer entender, para dar a entender, para dar a conocer. Ahora la Trinidad ha bajado. La redención está a punto de cumplirse. Y así podemos pasar bastante tiempo revisando y revisando la teología de todos estos pasajes tan importantes, especialmente este momento tan maravilloso. Mi Hijo, la revelación del Padre, este es mi Hijo. Qué forma tan querida, tan cariñosa y tan tierna que habla, ¿no?, acerca de su Hijo. Pero esta no es una clase de teología, es un mensaje. Así que, ¿cuál sería el mensaje? ¿Cuál sería la enseñanza? Les comenté acerca de Juan el Bautista. Y eso es para todos quienes servimos al Señor, honramos al Señor, enseñamos su palabra o la predicamos. El objetivo del siervo de Dios, en todo sentido, el único objetivo del siervo de Dios es que el Señor se manifieste en su ministerio. Que se me llene la iglesia, no, ese no es su objetivo, lo siento mucho. Que me quieran, que me amen, que me adulen. Títulos o doctorados, alabanza de universidades o de seminarios, ¿es eso mi objetivo? Si ese es su objetivo, como siervos de Dios, ya han fracasado. El siervo de Dios, su objetivo es que el Señor Jesucristo se manifieste en su vida, que se manifieste en su ministerio. Esto es lo que estaba obteniendo Juan el Bautista. Estas partes son muy importantes porque no vemos al Señor Jesús adulando a Juan el Bautista, pero sí lo vemos manifestándose, aprobando
el ministerio de Juan el Bautista. Y eso es a lo que, como siervos, lo que más podemos aspirar. Y lo que mejor debemos aspirar. El Señor Jesucristo no tiene por qué ni siquiera darme las gracias. Ni siquiera darme las gracias. Yo soy el que debe estar agradecido con Él. Soy yo el que le debo. Él a mí no me debe nada. Pero a lo más que puedo aspirar es a que Él se manifieste en lo que hago, en lo que le sirvo. Y si eso pasa, soy feliz. No se convirtió ni uno. Se convirtieron solo 5. Eso depende de Él. Es obra de Él. Es lo que Él dice. Es lo que Él desea. Y eso no tiene ninguna intervención con respecto a la gente. La gente es mala, la gente es malsana, la gente es mediocre. Lo vamos a ver. No esperemos la alabanza de nadie. Esperemos que el Señor se manifieste en lo que le sirvo y cómo le sirvo. Y nada más. Así era Juan el Bautista. Y fue el trato que tuvo el Señor Jesucristo con su siervo, de sus mejores siervos, pero no era perfecto. Lo vamos a ver más adelante. Pero no era perfecto. Eso es con respecto a los siervos. ¿Y qué hay con respecto a la gente? Yo me estaba preguntando, al ver la vida de Juan el Bautista, me estaba preguntando ¿por qué Juan el Bautista no siguió a Jesús? Era el Hijo de Dios, de quien tanto había predicado. ¿Por qué no lo siguió? La verdad no sé la respuesta y no me voy a meter con Juan el Bautista. Él era dirigido por el Espíritu Santo. Pero yo les pregunto, imagínense como estábamos tratando de ver la escena, ¿no? El cielo rasgándose, una voz gloriosa hablando, este es mi hijo, y sobre él descender una figura corporal como paloma. ¿Y cuántos siguieron al Señor Jesús ahí? ¿Cuántos lo reconocieron como Mesías? ¿Lo vieron? Este es verdaderamente el Mesías. Había una multitud, eso lo indican los evangelios. Había una multitud que salían a ser bautizados por Juan el Bautista. Eso quiere decir que eso tuvo muchos testigos. El evento del bautismo tuvo muchos testigos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Gloria a Dios, al fin vemos a la Trinidad, al fin vemos a Dios manifestándose en sus 3 formas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que nosotros vimos, lo que nosotros estamos viendo ahora, no lo vieron los profetas. Lo que nosotros estamos viendo ahora no lo vio Moisés. Moisés vio a Dios, oyó a Dios, pero no vio a Dios Trino. ¿Y qué hicieron? Nada. Nada, porque así es la gente. Así es el mundo. Necesitan que Dios les ayude, necesitan que Dios les enseñe, necesitan que Dios mismo les explique para poder entender. Lastimosamente, así es. Tal vez esa es la crítica que hacen los evangelios. Tal vez, no lo sé. Tal vez esa es la crítica que hacen los evangelios y por qué los pasajes acerca del bautismo son tan cortos y Juan el Bautista, el apóstol Juan simplemente complementó con el pasaje que ya leímos, simplemente complementó lo que hacía falta acerca de ese pasaje. Pero es un pasaje muy importante, está en los 4 evangelios y ya ahora entendemos por qué. Pero la gente no hizo nada. Y esa sería entonces la enseñanza. ¿Cuál es, hermanos, la concepción de ustedes acerca del Hijo de Dios? ¿Qué es lo que ustedes entienden acerca del Hijo de Dios? ¿O es igual? ¿Es igual así como lo hicieron estos hombres? Esa gran multitud
que creían en Juan el Bautista por su predicación tan fuerte, por su predicación tan inspirada por el Espíritu Santo. Sí, en eso creían, pero cuando vieron al Hijo de Dios, cuando oyeron a Dios y cuando vieron al Espíritu Santo, no creyó ni uno. Es el llamado que nos hace la Escritura. ¿Quién es este? Dios simplemente nos muestra quién es este y depende de nosotros qué vamos a hacer y qué vamos a decidir. El Señor Jesucristo, al cual nosotros servimos, es el ser más amado por el Padre Celestial. Podría decirse claramente que es el propósito por el cual Dios existe y vive y hace y crea. Todas las cosas creadas fueron creadas para el Señor Jesucristo. ¿Cómo le he servido hoy? ¿Qué voy a hacer esta semana? ¿No debería dedicarme más tiempo a Él? Es decir, ¿qué es lo que pensamos, no? ¿No debería dedicarle más tiempo? ¿No debería meditar un poco más? Y como les decía con respecto al ministerio de Juan el Bautista, lo único que importa en lo que yo sirva al Señor es que Él se manifieste, porque nada más importa. Y si nosotros nos sentimos siervos de Dios, no necesitamos predicar, no necesitamos enseñar, no necesitamos ir a seminarios, necesitamos predicar y hablar y compartir su palabra al que esté a la par, incluyendo a nuestros familiares. Pues muchos de ellos muy probablemente terminarán en condenación si nosotros no les predicamos la palabra de Dios. Pero este es Jesús. Este es Jesucristo. No es un hombre predicador chiflado. Es el centro de toda la creación. El primogénito de toda la creación, menciona el apóstol. Es un problema teológico bastante fuerte, pero el propósito por el cual existe toda la creación y subsiste todavía. No solamente por su palabra, no solamente porque Él lo ha creado todo, sino porque todo es para Él. Él es el propósito. Yo no soy el propósito. ¿Saben? Eso sí lo entendió Juan el Bautista. Eso es muy importante. ¿Por qué no lo siguió? No lo sé. No lo sé. Porque yo lo hubiera seguido. No me importa mi ministerio. Yo quiero seguir al Señor. ¿Por qué no lo siguió? No lo sé. Puede ser el Espíritu Santo quien se lo dijo. Pero es necesario, dice él, eso lo dice el Evangelio de Juan, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Que yo me haga nada, que yo me haga insignificante. Y que Él sea el que es glorificado en mi vida. Esa es la enseñanza. Y que no seamos como estos, que no seamos como el pueblo. No hay excusa. Él ya se manifestó, Él ya se reveló quién es Él, de verdad. Y este evento tuvo muchos testigos y ninguno lo negó, por supuesto, porque no había forma de negarlo. Pero a veces hacemos eso. No lo hagamos, nos desinteresamos. Allá pasó. El Señor me habló, pero fue ayer, fue antier. Yo sigo igual. No seamos de esa forma, no seamos de esa manera. Ese es el evento del bautismo del Señor Jesucristo. Un evento maravilloso y glorioso que casi pasó desapercibido, pero los evangelistas tomaron testimonio perfecto de ese maravilloso momento. Aprendamos de eso. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a pasar a la cena del Señor.